No, yo estoy en la computadora. También se puede grabar varias gente Toma, entonces. toma permiso también tú. Miren a ver si se pueden grabar, si lo pueden grabar todo. Pero el mío está grabando, vamos a ver, sí. Mira, a ver, Andreina, Sí, yo estoy grabando también. pues graben todo el mundo ahí, Aquí ya. dice que sí, estamos grabando los tres. Estamos grabando todo, está bien. Todo Sí, el aquí mundo lo dice. grabe y ya se acabó. O sea, no puede darle problema a los tres. O Cualquier vaina, sea, yo te diré el literal. video ahí. A ver. Entonces, nada, vamos a empezar. Eh, bueno, pues tenemos aquí, nos quedamos ayer acá, en Vulnerable Child Syndrome. Esto yo nunca he visto que sale. Eso son usualmente cuando los padres tienen un niño que tiene eh, una enfermedad severa, se vuelven esencialmente, en términos ya no se pone ñoño con el niño y lo van llevando a emergencia por cualquier cosa. Entonces, eso lo que ustedes tienen que hacer es el diferencial, como dice ahí, con el factitious disorder imposed on others, que el factitious disorder es el Munchausen. O sea, si ustedes ven que lo está llevando a emergencia, ustedes tienen que evaluar la historia de ese niño, a ver si él tuvo un evento que está produciendo que los padres sean así y que realmente no sea un Munchausen, o sea, que no sea que los padres lo estén eh, le esté produciendo un daño al niño con motivos, con una ganancia secundaria, o sea, ya sea porque quieren atención. Bueno, en ese caso sería una ganancia primaria. Bien, entonces, por eso hay que, eso solamente para hacer el diferencial, pero yo nunca he visto que una pregunta con eso, honestamente. Entonces, ustedes tienen aquí algunos síndromes infantiles. El Attention Deficit Hyperactive Disorder. Aquí ustedes tienen tanto sintomatología de déficit de atención como de hiperactividad. Usualmente los niños, o sea, el sexo masculino, tiende a tener más hiperactividad y las niñas más déficit de atención. Entonces, lo que ustedes tienen aquí son sintomatologías que aparecen en dos lugares siempre, debe de aparecer en dos lugares, tanto en la escuela, por ejemplo, usualmente en la escuela y la escuela y el hogar. Entonces, ustedes tienen manifestaciones de déficit de atención que pueden ser tan severas como que el niño no responda cuando tú le estás hablando directamente, a tan leves como la falta de organización. O sea, la falta de organización puede ser un signo de déficit de atención. Entonces, la hiperactividad es tan severa como que el paciente, puede ser tan severa como que el paciente haga un outburst, o sea, que se ponga hipercinético, a tan leves como que el paciente mueva los dedos o le dé mucho, por ejemplo, a la mesa. Le estoy comentando eso porque deben de ser muy cuidadosos con psiquiatría en general, con los diagnósticos, porque esa es la tendencia que ha tenido el examen hasta ahora, de que cada vez se le está dando más énfasis en psiquiatría y estas preguntas se confunden muchísimo. Entonces deben de ser muy cuidadosos con psiquiatría. Dímelo. Yo vi a alguien que estaba comentando sobre cómo approach las preguntas de psiquiatría y él dijo que esas son las preguntas más particulares que tiene que leerla completa. O sea, tú ves los trucos de que tú lees abajo y después que al final uno dice, nunca me funcionó. Tenía que leerla completa porque es una historia que completica para tú poder llegar al diagnóstico. Por lo menos en psiquiatría, decía, que la leía Exacto. completa. Sí, eso es importante. Y en psiquiatría es importante también conocer la causa, o sea, la razón de las conductas. Entonces, hay conductas que pueden ser
secundarias a otra cosa. O sea, vamos a decir, por ejemplo, el niño, como le dije, durante la clase, el niño está dándole a la mesa, le está dando mucho, está dándole mucho a la mesa. Está inquieto, fidgety. Sí, esa es la palabra que ellos ponen, fidgety. Entonces, ustedes pueden decir, ok, eso puede ser primario, esa manifestación, dígase que es un hyperactivity, lo que tiene el niño, o usted puede, o puede ser que, por ejemplo, si ese niño siempre ha sido tranquilo y lo que él está es enojado con su maestra o tiene un estresor en el hogar, entonces ese fidgety que él tiene no es hyperactivity, es acting out que él está. ¿Ustedes me entienden? Entonces ya eso es un mecanismo de defensa, no una indicación de un attention deficit hyperactive disorder. ¿Me entienden la idea? Entonces, dímelo, Andrea. Que también hay que tener o sea, muy pendiente los tiempos en psiquiatría. O sea, el diagnóstico básicamente, aunque hay muchas características que se parecen a otras cosas, con el tiempo, por ejemplo, ahí lo dice bien claro, que comienza antes de los 12 años y dura más de 6 meses. O sea, que ellos te pueden decir, ah, no, tiene Tiene 15 3 años meses. o tiene 3 meses, exacto, y ya esa vaina te cambia el diagnóstico totalmente. Exacto. Entonces, lamentablemente, los tiempos, eso es una botella bastante incómoda de realizar. Entonces, eso, háganla, hagan su flashcard. Yo hacía flashcard nada más con cosas de tiempo, image occlusion, de todos los tipos. Entonces, yo me voy a enfocar porque, o sea, eso ustedes lo tienen que botellar. Yo me voy a enfocar es en explicarle la presentación con este tipo de patología. Pero sí, el tiempo, a veces, solamente el tiempo hace el diagnóstico diferencial. Entonces, muy importante eso. Ok, entonces, el ADHD tengan pendiente también de que si bien empieza a esta edad, antes de los 12 años, puede persistir en la adultez, pero en la adultez no se ven tanto las manifestaciones de hiperactividad, sino más bien de déficit de atención. ¿Ok? Entonces las manifestaciones de hiperactividad realmente se ven es en niños jóvenes y los de déficit de atención se ven ya en todos los adultos que persisten con el ADHD y en las niñas. ¿Ok? Entonces, aquí están los tratamientos, los psicoestimulantes, el metilfenidato, behavioral therapy, entre otros. Entonces, el Autism Spectrum Disorder. Otro trastorno que se puede confundir, por ejemplo, con un ADHD en déficit de atención. Pero lo más importante que ustedes deben de identificar es, por ejemplo, el niño puede tener un aumento o un retraso en el brain size. No solamente aumento, sino que también puede haber retraso en el crecimiento del head size. Y eso está asociado a la fisiopatología. La fisiopatología, eso supone que como hay como un crecimiento desorganizado de las neuronas en Autism Spectrum Disorder. Hay muchísimas cosas, pero esas son las que se mencionan. Lo importante, los trastornos, o sea, el behavior repetitivo. Por ejemplo, esto es un niño que agarra una ruedita de un carrito y se pasa 4 horas dándole vuelta a la ruedita del carrito. Es un paciente que tiene autismo. No, tiene defecto para las interacciones sociales. No
sigue órdenes, es como si fuese en su mundo que está. Deben tener pendiente cuando ustedes hacen ese diagnóstico, porque por ejemplo, es después de los 3 o 4 años de edad que el niño empieza a tener lo que se llama cooperative play. Un niño antes de los 4 años de edad lo que hace es parallel play, o sea que juega solo. Antes de los 3 o 4 años de edad, los niños tienen rasgos autistas, se le menciona, porque juegan solos y pueden tener esa manifestación. Entonces, ya después de los 4 años que ustedes pueden ver si el niño ya no está haciendo cooperative play, que pueden entonces pensar en trastorno de Autism Spectrum Disorder. Entonces, esto es un espectro, o sea que hay grados distintos de severidad. Hay un ASD, un Autism Spectrum Disorder, que es bastante leve, que ya la terminología no se utiliza así, pero es importante conocerla por su relación, por lo leve que es y por lo común que es también, que es el síndrome de Asperger's. Entonces, las personas que tienen Asperger's es un autismo leve, las personas tienen defectos, ellos socializan, pero tienen defectos en la socialización y tienen intereses restringidos. Les interesa una sola cosa. Por ejemplo, eso puede ser una persona que estudia muchísima historia y nada más estudia historia ya, o que nada más toque piano, por ejemplo. Un solo interés y se hacen esencialmente expertos en esa área. ¿Ok? Entonces, tengan pendiente eso se llama síndrome de Asperger's y eso es asociado, eso es un grado leve de Autism Spectrum Disorder. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí el desorden de conducta. Vamos a hacer un diferencial de desorden de conducta versus oppositional defiant versus intermittent versus disruptive mood dysregulator. Entonces, ahí hay 4 síndromes que se parecen. El conduct disorder es el estadio previo a un antisocial personality disorder. El paciente que tiene desorden de conducta tiene enuresis tardía, o sea, el niño se queda haciendo, hace bedwetting más tarde de lo habitual, o sea, el niño puede que dure hasta los 7, 8 años con enuresis. El paciente le prende en fuego, le gusta prender fuego las cosas y le gusta hacerle daño a los animales. Aparte de que rompe las reglas, causa daño físico. Bien, que eso es un diagnóstico diferencial. Entonces, esa triada, eso fue una triada, lo que yo le dije. Enuresis, prender en cosas en fuego y hacerle daño a animales. Esa es la triada del conduct disorder. Entonces, ustedes identifican eso y ya pueden hacer el diagnóstico. Entonces, los pacientes rompen las reglas y causan daño físico. Pero el oppositional defiant, por ejemplo, lo que sucede es que está en contra de las reglas, pero no necesariamente las rompe. Es muy argumentativo en contra de las reglas. Él las sigue, pero las pelea. Bien, las pelea y se pone irritable y peleón y todo eso. Entonces, eso es lo positional defiant. Pero lo positional defiant no las rompe. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen aquí un disruptive mood dysregulation disorder versus un intermittent explosive. Entonces, el disruptive mood es un tantrum. El paciente hace un tantrum, ¿verdad? ¿Se acuerdan del fixation? Hace un tantrum, la traducción de tantrum sería una rabieta, pero una rabieta fuera de proporción de la situación. Y el paciente se queda irritable después de la rabieta. O sea que es un paciente que está constantemente irritable, siempre está irritable y hace muchas rabietas.
Entonces, el diagnóstico diferencial con ese es el intermittent explosive, en el cual el paciente hace un tantrum o una rabieta explosiva, pero de manera basal está tranquilo. Y de hecho, de manera basal, y principalmente cuando ocurre en adultos, porque esto puede ocurrir en adultos, el paciente tiene remordimiento, ¿ok? Entonces, esa sería la diferencia. Este tiene rabieta, outburst, pero basalmente está irritable, y este tiene outburst también, pero basalmente está normal o tiene incluso remordimiento. ¿Ok? Entonces, dime, Javier. La oposición no lo entendí full del todo. O sea, ellos desafían la ley, pero no las rompen. Algo así. Ujú. O sea, pero es como que no te dejen pasar a un lugar, tú empiezas a decir que va a pasar y como a amagar, por decirlo así, pero nunca llega Mira, a pasar. es un niño. Fíjate, usualmente el caso es un niño. Estamos en childhood, en early onset disorders. El oppositional defiant es el niño o el adolescente pelea las reglas, las pelea, la argumenta y está vindictive y se enoja por ella, pero no, y tiene conductas desafiantes, pero no las rompe. Eventualmente, si tú le pones una regla de que, qué sé yo, después de las 6 no puede salir, o sea, aquí en psiquiatría tú tienes que ser muy cuidadoso con lo que una conducta usual con una conducta que es patológica. Las conductas que son patológicas en psiquiatría es porque persisten mucho tiempo, como ustedes pueden ver, o porque son muy fuera de lo usual, del patrón que tú esperarías. O sea, si tú le dices a un niño de, por ejemplo, de 12 años que no puede salir después de las 6 de la tarde, pues puede ser que si él tiene amigos y cosas, puede ser que él te pelee, pero el problema está en que él te va a durar 6 meses peleando por eso. ¿Tú me entiendes? Eso no es normal. O que él te va a pelear varios meses demasiado por esas reglas. ¿Tú me entiendes? ¿Me está entendiendo ya? Ok. Entonces, tengan eso pendiente. En psiquiatría lo patológico es cuando es muy explosivo, muy fuera de lo habitual, la conducta que se está desarrollando, o cuando está muy prolongada. Y lo de prolongado, por eso que te dando tiempo, para tú saber cuándo es que tú puedes esperar que sea patológico. Entonces, ahí hablamos de todos estos. Nos queda aquí, a ver, intellectual disability es incapacidad para estar al mismo nivel que tus peers. Bien, entonces el intellectual disability puede ser global o puede ser específico. Entonces, hablamos de intellectual disability global cuando lo medimos, por ejemplo, con el IQ. En este caso, lo medimos con el IQ y tú puedes tener grados, distintos grados de intellectual disability, en los cuales los más severos grados de intellectual disability, el paciente no puede hacer absolutamente nada, pero ni las actividades cotidianas de su día. Los grados más leves, dígase entre 80 y 100, en el cual el paciente no tiene capacidad de abstracción. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora, no? Lo que nosotros estamos haciendo, evaluando todos esos conceptos que no son tangibles, la mayoría, pero lo podemos razonar, y podemos pensar en ellos y formar un raciocinio de acuerdo a ellos. Eso es abstracción. Un paciente que tiene entre 80 y 100 tiene déficit en la abstracción, pero puede hacer actividades
que no requieran grados de abstracción y se puede valer por sí mismo, puede tener empleo y todo eso. Entonces, y tiene un intellectual disability. Ok. Entonces, por eso es que en esos pacientes se considera, por ejemplo, el occupational therapy, la terapia ocupacional, en la cual se le educa al paciente y se le entrena para hacer actividades sencillas que no requieran abstracción. Bien, entonces, cuando es un Specific Learning Disorder, eso es un niño que le va mal, que por ejemplo, todo en su clase sacaron 90 en el examen de matemáticas y él saca 60, 100. Entonces, con relación a sus peers, él tiene un Specific Learning Disorder. Ahí es que tú lo comparas. Y es solamente matemática, le va bien en las otras materias. ¿Entiendes? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, tenemos aquí Selective Mutism. Eso es clásico, usualmente en las mujeres, de que aparece, en las niñas. El Selective Mutism es una niña que en una situación en específica no habla, pero en las otras sí. Eso es sencillo, eso se identifica fácil. Ustedes tienen Separation Anxiety Disorder. El Separation Anxiety es ansiedad por la separación de la figura paterna en la cual tú tienes el apego. Entonces, esto ocurre mucho. Miren eso aquí, es una de las formas de presentación. Ellos lo ponen en somatizaciones que tiene el niño cuando está en la escuela, pero se le quitan cuando está en la casa. Entonces, por ejemplo, cuando la madre deja al niño en el daycare o en la escuela, el niño empieza a tener dolor a decir que le duele la cabeza, le duele la barriga, somatizaciones empieza a tener y se le quitan cuando está en el hogar. Entonces, eso es separation anxiety. De hecho, es interesante. Por ejemplo, aquí debe de durar más de un mes para hacer separation anxiety, pero en los adultos puede haber separation anxiety. Pero en ese caso debe de ser más de 6 meses, que es interesante. O sea, imagínense esa vaina, un adulto con separation anxiety por su esposa, por ejemplo, haciendo somatizaciones y ansiedad. Se da. Y me salió uno en el CK, me salió una pregunta de eso. Entonces, dímelo, Andrea. Otro ejemplo sería también, que yo lo vi en un banco, es, por ejemplo, una niña que va a una pijamada. Por ejemplo, la niña, aunque está de que con sus amigas y eso, como que le tiene como temor a ir a la pijamada, porque se siente que se va a alejar de su lugar seguro, que o su mamá o su papá o una figura de autoridad. Entonces, no necesariamente te lo ponen como en un caso de la escuela, que es por lo general como una repulsión, pero hasta ambientes que quizá ella podría disfrutar, ella desarrolla, o sea, el paciente desarrolla esos síntomas. Así mismo. Y esa de Yugo, ¿verdad que sí? Of course. Ya, che, mira, yo me acuerdo, cada vez que tú me dices, si yo vivo en un banco, yo digo, esa de Yugo. Yo me acuerdo todavía Sí, que Jewel te da duro, pero tú recuerdas muchas yo cosas. me acuerdo, y que mira, quién es ese de Yugo, yo me acuerdo específicamente esa pregunta. Pero sí, entonces sí, es verdad. Ella sale, ella sale. Entonces, específico en el disorder, ya lo expliqué. El Tourette. El Tourette, entonces, son tics motores. Bien, debe de tener tics motores y tics vocales que duran por más de un año. Entonces, los tics motores pueden ser algo tan sencillo como un ojo, un pestañe, un ojo se cierra y se abre, o pueden ser tan complejos como un movimiento súbito del brazo, cuando son tics más extremos. Y ustedes tienen
tics vocales también, que pueden ser tan sencillos como un silbato, a lo más severo de lo más severo, que es la coprolalia, que es el obscene speech. Eso es lo que uno realmente piensa cuando piensa en síndrome de Tourette, pero realmente lo que caracteriza el Tourette son los tics motores. Entonces, fíjense, son súbitos, recurrentes, no rítmicos. Importante, asociado con OCD y con ADHD, ténganlo pendiente eso. Y el manejo, eso es un lío, o sea, el manejo de Tourette, donde tú lo lees en YouWorld y tú lo lees en ambos y lo lees en otro libro y siempre diferente. Entonces, pero te dicen que se puede utilizar esa tetrabenazina, que es un BMAT inhibitor, es un inhibidor del vesicular, de los transportadores vesiculares, o sea, de neurotransmisores. Y los antipsicóticos, se pueden utilizar como antipsicótico o alfa-2 agonista como la guaifenazina, guanabens, etc. Dímelo, André. Pero, o sea, ¿cuál sería la fisiopatología de eso? Porque yo no me explico cómo, o sea, esa farmacoterapia es como muy amplia, como tirándole a todo. La vida. Honestamente, no sé. La vida. No, la vida, la Está vida. bien. Búscalo en Kaplan, qué sé yo, en Kaplan de psiquiatría, pero no creo que sea tan importante tampoco saberlo. Pero mira, farmacología y por lo menos el trastorno del sistema nervioso central son como que ¿qué? Como una patada voladora, eso es a lo que Ujú. pegue. Ujú. Sí, Sí, estamos viendo algo honestamente. aquí. Psiquiatría casi todo es así, no hay como una fisiopatología de que le ocurrió por esto, qué sé yo. No, lo único que están descritos son algunas cositas en esquizofrenia, algunas cositas en depresión y así. Y son asociaciones más bien con los Ah, que neurotransmisores, más que una fisiopato de que per se. sí, dije que el hijo tuyo dije que le dio dije, para matar animales, para quemar casa, y vaina así, que salió un delincuente como porque sí ya. Realmente es así. Entonces tenemos aquí, bueno, eso díganme. Orientación, eso ustedes lo saben. Amnesias retrógrada, anterógrada, retrógrada lo de atrás, no recuerda antes, anterógrada no puede generar recuerdos nuevos. Usualmente son por lesión hipotalámica y en el lóbulo temporal. Perdón, hipocámpicas y en el lóbulo temporal. Las amnesias. Aquí ustedes tienen Córsacos, ya yo no se lo voy a explicar, ya lo hemos visto como 10 veces, Córsacos. Entonces, trastorno disociativo. ¿Se acuerdan del mecanismo de defensa de disociación? Este mecanismo de defensa, por ejemplo, esa mujer que fue violada, por ejemplo, puede desarrollar secundario a ese mecanismo de defensa un trastorno. Eso depende si persiste en el tiempo. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, los trastornos de personalización y desrealización. Estos trastornos se diagnostican cuando ocurren por sí solos, no cuando son parte de otra patología. ¿Ok? En psiquiatría diagnostica mucho, lo que hacemos primero es diagnosticar los trastornos mayores de psiquiatría, que son esquizofrenia, depresión, o sea, depresión dentro del contexto ya puede ser unipolar o bipolar, trastornos de ansiedad. Estos son los trastornos mayores. Entonces, cuando no cumplimos esos criterios, entonces, ¿qué pensamos en esos trastornos de exclusión? Que ya puede ser uno de estos, por ejemplo, de personalización de realización, el paciente la depersonalización es, por ejemplo, como dice aquí, el paciente tiene esas experiencias extracorpóreas, como que él está viendo lo que describimos de disociación, él se está viendo en un tercer plano. ¿Ok? Y la desrealización
él tiene es alucinaciones visuales con los objetos. O sea, el paciente se siente más grande o más pequeño. O sea, el ambiente se siente más pequeño para él, lo que se llama micropsia o macropsia. O él ve la cosa muy chiquita y él se siente muy grande, o él ve la cosa muy grande y él se siente chiquito. Eso es deserialización. Lo importante es esto, para ustedes el diagnóstico diferencial, que el paciente está consciente de eso, él lo sabe, a diferencia de una psicosis, que el paciente no sabe, que no, o sea, no está consciente de esas cosas. Bien, entonces ustedes tienen aquí la amnesia disociativa. El paciente no se acuerda. Eso es cuando ocurre el estresor, el paciente pierde la memoria relacionada al evento estresor, pero como también está aquí, se le pueden olvidar cosas importantes de su personalidad también. Entonces, eso es importante. El paciente usualmente, cuando ocurre la amnesia disociativa, con terapia ellos responden y recobran la memoria. Y este es el más interesante para mí, de esos trastornos disociativos, que es la fuga, que este es un paciente que de manera bruta, como dice aquí, puede perder la memoria de todo lo personal y se va y puede incluso empezar una vida distinta en otro sitio. O sea, se puede ir, no sé, se puede, de aquí se va a Haití y se queda por ahí 2 años y después un día allá en Haití se levanta y dice, ven acá, ¿qué yo hago aquí? Entonces, imaginan eso. Coger un Es- avión, llegar a Estados Unidos y acostarse, levantarse, no sé dónde tú estás. Exacto. Eso es amnesia disociativa, ¿sí? Entonces tenemos el desorden disociativo de identidad, que ese es el trastorno de personalidad múltiple. Aquí el paciente forma una personalidad distinta debido básicamente a ese estresor fuerte. Es como que si básicamente lo que él hace es que la personalidad que él recibió el estresor, él la saca a otra parte de su conciencia y desarrolla una personalidad nueva. No sé si me entienden. O sea que, de hecho, el paciente no va a tener recuerdos de esa personalidad. Cuando él entra a su otra personalidad, que fue la que recibió el estresor, ahí es que él se acuerda del estresor, pero cuando está en su otra personalidad normal, entonces no tiene recuerdos. Es como que él separa esa personalidad, él crea otra persona a partir de ahí, esencialmente. Eso es el Dissociative Identity Disorder. Esas son la gente que tienen de que varias personalidades y cosas. Exactamente. Entró fulano y ya dije que el otro, qué sé yo. Hasta otro nombre tiene y toda la cosa. Javier, te voy a mandar el video de Eve White para que lo veas. Una tipa que tiene varias personalidades. Yo lo estaba viendo ya en la noche, te lo voy a mandar. Ellos pueden tener tiene más de más de 20 personalidades. Sí, tienen Una pila. sola gente. Ay, Y yo no sé si tú has visto la película de Split, no sé si tú la has visto, un tigre. Bueno, yo te la voy a mandar tú. Yo espero que mi única personalidad pase este step. ¡Qué fuerte! Javier, pero tú no sabes si la otra es más inteligente, pero ven acá. No, quizá con 20 personalidades, una cada. Ah, no, el de psiquiatría, entró el que se sabe la psiquiatría. Ah, mira, eso tal vez. Mira, pero una personalidad de esa puede ser un niño que ni entiende, ni siquiera ni sepa leer. ¿Qué tú haces? Joven. No, yo quiero 20 para cada uno de los sistemas. Uno que sepa bioquímica, uno que sepa. Está bien. No, men. Eso tú tienes que tener un estresor fuerte. Pero no, déjame no decirle nada a Javier, porque es que Javier Ahorita va, se pone a inventar. Agarra un bate y se da una. Mira. Les prometo que después de ética voy a ser un hombre nuevo. Si tú quieres, entra a ética mañana.
para que ya tú puedas hablar tranquilo. Entonces, señores, miren, delirio. Delirio es un cambio en la conciencia del paciente. El paciente puede perder la memoria, por eso hay que hacer un diagnóstico diferencial con la demencia, en lo cual hay pérdida de memoria. El paciente usualmente se torna más agresivo en el delirio, esa es la tendencia a tornarse agresivo, y el paciente también tiende a cambiar incluso su personalidad. Puede ocurrir. Entonces, el delirio está asociado a alteraciones en el awareness, que es básicamente el estado de estar despierto, o sea, estar despierto consciente, de prestar atención, de la atención. Entonces, eso ocurre usualmente en los extremos de la vida. O sea, ocurre en los ancianitos y ocurre en los niños. Entonces, ¿qué lo produce? Lo puede producir muchísimas patologías, fármacos, por ejemplo, la difenidramina, los antimuscarínicos, por ejemplo, un anticolinérgico. A los viejitos les ocurre mucho con infecciones de tracto urinario. Muchísimas causas que están aquí. Y principalmente fármacos que pueden alterar el estado de alerta del paciente. Dígase, fármacos que te producen somnolencia. Por eso es que las benzodiazepinas, algunos opioides, el antihistamínico de primera generación te pueden precipitar un delirio porque disminuye el estado de alerta. Entonces, eso de la disminución del estado de alerta también explica por qué el delirio tiende a aparecer, tiene lo que se llama un sundowning pattern, o sea, un patrón cuando baja el sol, porque cuando disminuyen los niveles de cortisol, que disminuyen los niveles de alerta, el paciente tiene una exacerbación del delirio. El paciente que tiene delirio tiene menos delirio en la mañana y tiene más delirio ya en horas avanzadas de la noche. Entonces, eso es totalmente reversible. Ustedes lo que tienen es, si se ponen muy agresivos, le dan un antipsicótico. Nunca le den una benzodiazepina porque lo van a poner peor. Y tratar la causa de base. Se trata la causa de base y el delirio se quita. Bien, entonces eso es el delirio. Tenemos aquí la psicosis. La psicosis son distorsiones en la percepción de la realidad, pero deben de tener pendiente de que son distorsiones bizarras, y esa es la palabra clave de aquí de la psicosis. Que las delusiones, las alucinaciones son bizarras. ¿A qué se le llama bizarro en psiquiatría? Se le llama bizarro a algo que no puede ocurrir naturalmente dentro del contexto cultural del paciente. Bien, no puede ocurrir. Hasta ahora, los alienígenas no existen, ¿verdad que sí? Hasta ahora. Entonces, si ustedes tienen una delusión, ¿verdad? O una alucinación con alienígena, es una delusión o una alucinación bizarra. Pero si se descubren, pues ya deja de ser, ya pasa a ser no bizarra porque está dentro del contexto de lo real. Miren qué interesante. Entonces, tengan eso pendiente, de que tienen que ser bizarra para ser considerada psicosis. Entonces, las delusiones son ideas falsas que no concuerdan, como hablamos, del contexto religioso cultural de la persona. Entonces, las delusiones igual pueden ser bizarras o no bizarras. Cuando son bizarras, piensen en esquizofrenia. Ahora, las delusiones no bizarras pueden ocurrir
en pacientes ancianos, usualmente, ancianos middle age por ahí, y pueden ser, como vemos aquí, pueden ser erotomaníaca, grandiosa, grandiose, jealousy, cosas que son comunes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es muy común. Eso es el ancianito que tiene una delusión, tiene una idea de que su esposa le está pegando los cuernos y es persistente durante varios meses y no tiene más nada. Eso es lo único que él tiene, que su esposa le está pegando los cuernos. Después de ahí, él va a trabajar tranquilo, todo bien. Ese lo único malo es eso. Entonces, en ese caso, hablamos de un trastorno delusional, delusional disorder. ¿Ok? Pero podemos tener delusiones también que pueden ser, por ejemplo, delusiones de tipo persecutorias o de tipo de tipo no especificadas. Por ejemplo, ustedes pueden tener que ese señor, todo está bien, todo está normal, él trabaja, él se comunica con, no tiene problemas de comunicación con su familia ni con sus amigos, pero lo único malo que tiene es que él piensa que le están echando unos químicos detrás de la casa, el gobierno. Él dice que una vez se paró una vaina ahí, un camión del gobierno, le echaron unos químicos y le intoxicaron atrás de la casa. Entonces, eso es lo único que él tiene malo. Entonces, cuando ustedes identifican, en ese caso, ¿sería bizarro o no bizarro esa delusión? ¿Qué ustedes creen? ¿Sería bizarro o bizarro? Para mí que No, no. No, a mí no es bizarro eso, porque eso puede ocurrir. Exactamente, eso puede ocurrir. La gente que decía que había un microchip en la vacuna. Es una delusión no bizarra. Entonces, por ejemplo, mira qué interesante lo que sucede con los síndromes delusionales. Hay un síndrome delusional que se llama locura de dos, folie edux, una cosa así en francés que lo ponen. Ese trastorno delusional es uno que ocurre en pareja. Le empieza a uno y el otro, y la pareja se la contagia al otro. Entonces, por ejemplo, eso de que hay que la vacuna, que si yo que tenía un microchip, la vacuna un microchip, se forma ese trastorno, esa idea falsa y se contagia a la pareja. Bien, cuando son muy severos y persistentes, incluso hay que separarlas a las parejas para que se curen, porque la idea, ellos mismos se sustentan entre ellos, la idea falsa. Entonces, es interesante eso. Entonces, esos son los trastornos delusionales. Solamente tienen esa idea falsa, pero después de ahí son funcionales totalmente. Entonces, tenemos aquí el disorganized thought, que eso ahí ya sí te habla más de esquizofrenia, que es alteraciones del pensamiento, como pueden ser incoherencias, pensamiento tangencial, que eso es cuando el paciente cambia totalmente de tema. Tú le preguntas una cosa y él te responde otra totalmente diferente. O cuando tiene loose associations, que eso es cuando el paciente no puede mantener bien la idea de lo que está hablando. Entonces empieza a hablar, a entrar otros temas mientras te está hablando. Entonces, la incoherencia es que el paciente no se entiende absolutamente nada. Entonces, las alucinaciones, a diferencia de las ilusiones, son manifestaciones, percepciones en ausencia de un estímulo externo. Las ilusiones deben de tener un estímulo externo. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes saben quién es Carlos Santana? Guitarrita, ¿verdad? El guitarrista. Entonces, Sí. Carlos Santana, que ese ejemplo me gusta mucho de la ilusión, él
él tocó, él es viejísimo, él tocó en el 69 en Woodstock, un festival grandísimo de música hippie, donde la gente estaba metiendo LSD como que no había mañana, o sea, estaban metiendo alucinógenos. El término alucinógeno no es totalmente cierto, porque realmente lo que más hay son ilusiones, no alucinaciones. Pueden haber alucinaciones, pero lo que más hay es ilusión. Entonces, por ejemplo, Carlos Santana en una entrevista, él dice que cuando él estaba tocando en Gusto, él vio que su guitarra parecía una serpiente y que él estaba peleando con su serpiente. Él estaba teniendo una ilusión, porque él estaba en el LSD, estaba, ya tú sabes, entonadísimo. Él estaba teniendo una ilusión. Él tenía un estímulo externo que es real, que es la guitarra de él, pero estaba teniendo una alteración de la percepción. Entonces, usted puede buscarlo en ese concierto, que él, él, las expresiones faciales son como que él estuviese peleando. Bueno, se pide mueca normalmente, pero me imagino Sí, en el CD en tiene ese, sí, ya tú sabes. Dímelo, André. Un paréntesis. O sea, ¿cómo que yo me voy a desprender de este lenguaje tan rico? Porque tú dices, estaba entonadísimo y todo el mundo entiende que era un pase de droga que tenía hasta allá. ¿Cómo tú traduces entonadísimo? Ok. Bueno, todo el mundo entendió. Eso es importante. Lo importante es entender. No importa que el término no sea el más profesional, pero entendimos, ¿verdad? Entonces, señores, miren, alucinaciones pueden ser auditivas, pueden ser visuales. La auditiva asociada a esquizofrenia, muy común. Las visuales, como vimos, pueden estar asociadas a duelo, muy importante, asociadas a duelo, intoxicaciones, como por ejemplo el LSD, muy raro alucinaciones visuales asociadas a esquizofrenia. Las táctiles usualmente están asociadas a uso de psicoestimulantes. Ahí ustedes tienen los cocaine crawlies o cuando pacientes que utilizan metanfetamina, que sienten que tienen lo que se llama la formicación, que es que sienten hormigas debajo de la piel. Entonces, esos son alucinaciones táctiles. Olfatorias, usualmente te hablan de el temporal lobe epilepsy, muy importante, lo que hablamos ya. La gustatoria, muy raro. Y aquí ustedes tienen estas dos que las discutimos, que aparecen en narcolepsia, que son las hipnagógicas y hipnapómpicas, al dormir o al despertarse. Entonces, muy bien. Entonces, esas son las alucinaciones. Entonces, aquí entonces te empieza a hablar, aquí eso está mal organizado. Yo siempre lo he visto así, que eso está mal organizado, que porque te ponen mood disorder, pero los trastornos del mood empiezan aquí, después de manic, y aquí te meten esquizofrenia, o sea que, ¿qué? Pero vamos a hablar de esquizofrenia primero, después hablamos de moods. Entonces, esquizofrenia es esencialmente lo que tú tienes aquí, manifestaciones positivas, negativas. Tú tienes cosas agregadas a tu pensamiento normal. Ahí tú tienes tus alucinaciones auditivas, tus delusiones, bien, tu comportamiento bizarro, anormal. Esas son cosas positivas. Eso se produce por hiperactivación del sistema mesolímbico. Entonces luego tú tienes las negativas, que son la apatía, anedonia, alogia. Eso se llama las 3A. Apatía, alogia, anedonia, alogia. No habla, no siente placer, no tiene comunicación, no tiene empatía con los demás. Entonces, esas son manifestaciones negativas. Usualmente, en el curso natural de la enfermedad, empieza con las manifestaciones negativas. O sea, te hablan del paciente que estaba normal y luego se fue, por ejemplo, al college, porque es usualmente en esa edad. Como ustedes ven aquí, los hombres
usualmente early 20s, mujeres late 20s. Entonces, eso coincide siempre como cuando el paciente se va a la universidad. Es el caso típico. Entonces, el paciente se va a la universidad y empieza a tener social withdrawal, empieza a tener manifestaciones negativas, o sea, empieza a hacer withdrawal, no deja de hablar, deja de socializar, deja de tener empatía, y después es que empiezan las manifestaciones positivas. Entonces, va en ese orden. Ustedes tienen alteraciones cognitivas también, eventualmente. Entonces, deben de hacer los diagnósticos diferenciales con el tiempo, más de 6 meses, de 6 meses de 1 a 6 es esquizofreniforme y menos de un mes es brief psychotic disorder. Bien, entonces, para hacer el diagnóstico necesitan 2 de eso y deben de tener uno de los 2 primero, siempre. Entonces, delusiones, debes de siempre tener o delusiones o alucinación. Y después tú puedes tener las otras cosas, disorganized speech, disorganized behavior. Apréndanse las manifestaciones de imagen, que usualmente es eso, la ventriculomegalia, o sea, parece un ex vacuum. Entonces, lo que hacemos con ese paciente es que le damos antipsicóticos atípicos, porque los antipsicóticos atípicos tienen efectos sobre los síntomas negativos. Bien, tienen los antipsicóticos atípicos, aparte de tener acción sobre los receptores dopaminérgicos, tienen acciones sobre los receptores serotoninérgicos y por eso mejoran un poquito los síntomas negativos. Ahora bien, si el paciente tiene un flare, o sea, tiene un episodio psicótico bien marcado, una crisis psicótica, lo que hacemos son, lo tratamos con antipsicóticos típicos, dígase haloperidol, usualmente porque se puede dar intramuscular. Entonces tú lo agarras, si puede, entre 10 gente, y le pone haloperidol. Entonces eso es lo que hacemos. El haloperidol entonces le quita los síntomas positivos. Muy bien. Entonces, ya hablamos de trastorno delusional. No confundirlo con el esquizotípico. Eso lo vamos a hablar en trastorno de personalidad. Entonces, eso es esquizofrenia. Ustedes tienen aquí los mood disorders. Los mood disorders son trastornos del ánimo. Eso es sencillo. O tú tienes el ánimo elevado o tú tienes el ánimo muy bajo. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una línea eutímica, que ese es tu ánimo normalmente. Entonces, ok. Entonces, ese es tu ánimo normalmente. Eutimia. Nosotros ahora mismo. Entonces, puede ser, tú tienes, desde la eutimia, tú bajas. Entonces, el punto más bajo viene siendo depresión y, okay, entonces esto sería depresión y no entre depresión, que sería lo más bajo, y eutimia, entonces tú tienes distimia, se llama distimia. Bien, distimia. Eso está entre depresión, lo más bajo que tú puedes tener, síntomas depresivos y la eutimia. Tú tienes distimia. Entonces, eso es ánimo bajo. Entonces, ánimo alto, tú tienes que lo más alto que puede estar el paciente es en manía, y entre la eutimia y la manía se encuentra la hipomanía. Bien, entonces esos son un ánimo elevado, pero no llega a la manía. Entonces, así es, esas son las alteraciones del ánimo. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que los síntomas depresivos son lo que le ponen ahí, el CG-CAPS. Yo nunca me aprendí el CG-CAPS muy bien, son 5 de 9 que tú debes de tener, pero lo que yo sí utilizaba era uno más sencillo que se llama SWAG, una mnemotecnia se llama SWAG, que es Suicidality, Weight Loss o Weight Gain,
o sea, cambios en el peso. Tú tienes anedonia y tienes culpa. Yo utilizaba siempre eso porque usualmente no te ponen los 5 manifestaciones clínicas, usualmente te ponen menos. Entonces, si ustedes ven suicidality, cambios de peso, anedonia, que no siente placer por las cosas, y culpa, entonces ya ustedes pueden diagnosticar estos síntomas depresivos. Ahora, la distimia, los síntomas distímicos, dímelo, André. Que para hacer el diagnóstico, aparte de todo eso, por lo menos uno debe ser 2 el ánimo semanas. bajito. O sea, debe Y 2 ser, semanas también, sí. ¿cómo? 2 semanas debe de tener, por lo menos. No, y que uno de eso debe ser la disminución del estado del ánimo. Ah, sí, exacto. Entonces, la distimia es un poquito más difícil de describir, pero ustedes no tienen estas manifestaciones, pero a ustedes le pueden hablar del paciente que tiene distimia es que el paciente puede que tenga disminución para hacer las cosas, o sea, puede que él tenga un poco de lo que hablamos como abulia, lo que mencionamos de abulia, o sea, él tiene pocas ganas, tiene poca motivación, puede que tenga, por ejemplo, un sueño más prolongado de lo normal y el paciente describe que tiene mucho tiempo sintiéndose eh, no sintiendo un ánimo bajo y no como lo normal. Y eso lo vamos a describir más adelante cuando hablemos de los trastornos, porque estamos hablando de los síntomas. Entonces vamos con esos síntomas, vamos a hablar de los trastornos que se diagnostican con ellos. Entonces, eso es la distimia. Un ánimo bajo, no llega a suicidality, ni anedonia, ni nada de eso, pero el paciente está menos motivado y se siente menos de lo normal. Entonces, ustedes tienen los síntomas maníacos. Ahora, los síntomas maníacos, aquí sí, el paciente tiene aquí el pressure speech, o sea, que no te deja hablar. Esencialmente, él habla sobre ti. El paciente tiene una hiperactividad, tiene insomnia. ¿Qué más tiene? Tiene impulsividad, hace las cosas sin, o sea, impulsividad es que no piensa para hacer las cosas. Tiene alteraciones, tiene desinhibición. La manía también te produce desinhibición. Este es el paciente que puede tener, por ejemplo, en un episodio de manía con muchísimas relaciones sexuales, sin inhibición. El paciente cuando tiene manía también puede ser que tenga, producto de la misma desinhibición, puede gastar, por ejemplo, todas sus finanzas, se puede ir a apostar y gastar absolutamente todo, o el paciente se despierta con una idea de que se va a hacer millonario y se va para el casino y gasta todo para allá. Entonces, esas son las cosas que sugieren manía. Un ánimo muy elevado al extremo. Dímelo, Andrea. También ellos tienen como una, vamos a decir, una disminución de la necesidad de dormir. O sea, ellos duermen como 3 horas y ellos están frescos como una lechuga, como preparados para todo. Exacto. No tienen necesidad de sueño. Yo creo que lo dije. Pero sí, sí, ellos no necesitan dormir. Eventualmente, eso son las manías, esa es la manía, eso es lo más severo. La hipomanía es un poquito por debajo de eso. O sea, la hipomanía, de hecho, es un estado en el cual el paciente puede ser muy productivo, más productivo de lo normal. O sea, el paciente que tiene una hipomanía tiene incapacidad del sueño, tiene mayor concentración y es, por ejemplo, la hipomanía es un paciente que, por ejemplo, lleva una empresa, es CEO de una empresa, por ejemplo, que trabaja
el día enterazo, trabaja el día 18 horas, trabaja 20 horas al día, siempre concentrado al 100%, sin necesidad de dormir. Entonces, eso es la hipomanía. No tiene el pressure speech, no tiene la desinhibición, ni esos trastornos, ya esos síntomas más severos. ¿Ok? Entonces, eso es la hipomanía. Entonces, cuando ustedes tienen la combinación de estos síntomas depresivos, la persistencia de unos u otros, entonces ustedes tienen los trastornos del ánimo. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que el paciente que tiene 5 de 9 síntomas depresivos por más de 2 semanas, uno de ellos debe de ser la disminución del ánimo, del mood. Él tiene Major Depressive Disorder. Si eso es lo único que él tiene Major Depressive Disorder. ¿Ok? Entonces, eso es, estos síntomas depresivos, con esos criterios, tiene depresión mayor. Entonces, cuando un paciente que solamente tiene síntomas distímicos no cumple con los criterios, lo importante es que no cumple con criterios de depresión mayor, con ningún criterio. Tiene menos de 5 de esos síntomas, puede tener, pero nunca tiene 5 de criterios de depresión mayor. Tienen la sintomatología que les describí, usualmente por más de 2 años. Entonces el paciente tiene una distimia. Bien, que es un persistent depressive disorder o distimia, un trastorno depresivo persistente. Eso de que él no se está sintiendo normal es que, por ejemplo, ese paciente es una joven que, por ejemplo, se fue a la universidad. En el high school estaba normal y cuando se fue para la universidad se quedó por debajo de lo normal en su nivel de ánimo. Y nunca, en la historia le van a poner eso. Después de que él tuvo X cambio en su vida, él nunca ha estado normal. Y tiene mucho tiempo. Tiene más de 2 años, tiene 3, 4, 5 años. Ok, eso es persistent depressive disorder. Pues fue medicina que se metió. Básicamente, en el sector de medicina, todos los médicos tenemos eso. Entonces tú tienes la hipomanía. Entonces miren qué es lo interesante. La hipomanía por sí solo no es un trastorno psiquiátrico. La hipomanía por sí solo no es un trastorno psiquiátrico. Tú no vas a tratar un paciente que tiene hipomanía. Y de hecho, los pacientes que son hipomaníacos crónicos, son personas exitosas, ricas, millonarias, CEO de empresa. Entonces, ahora bien, cuando tú tienes hipomanía asociado a síntomas depresivos, ahí tú tienes un bipolar tipo 2. Bien, aquí si tú necesitas tener tus síntomas depresivos asociados a hipomanía. Entonces ese paciente hace depresión mayor y después tiene periodos donde hace hipomanía. Bien, es un bipolar type 2. Entonces, el paciente maníaco solo, o sea, solamente tener manía, te da el diagnóstico para bipolar type 1. Ahora bien, el bipolar type 1 puede tener manía más depresión, pero no es necesario tener síntomas depresivos para hacer el diagnóstico de bipolar tipo 1. ¿Ok? Solamente síntomas maníacos te pueden dar el diagnóstico. Bien.
Entonces, esos son los trastornos del ánimo. Nos falta uno. Ustedes tienen pacientes que tienen periodos de hipomanía y periodos de distimia. En vez de ser de síntomas depresivos, el hipomaníaco puede hacer distimia. Eso se llama ciclotimia. Bien, ciclotimia se llama. Es un paciente también que tiene muchos años, más de 2 años usualmente, en el cual él tiene periodo de hipomanía, periodo de distimia. Eso se llama ciclotimia. Esos cambios de periodo no son inmediatos. Esos cambios duran mucho y el paciente puede pasar por la eutimia durante esos cambios. ¿Ok? Eso hay una aclaración que hay que hacerla, por ejemplo, con el bipolar. El paciente bipolar no es que en el mismo día estaba maníaco y al final del día estaba depresivo, sino que el paciente pudo tener en el pasado, en su historia, periodos de manía o de hipomanía y tiene también en su historia periodos depresivos. ¿Ok? Entonces, durante uno de esos dos periodos, el paciente puede tener periodos de eutimia también. ¿Ok? Entonces, no es que él va a cambiar de que de un día para otro el ánimo, no. Eso no funciona así. Dime, Javier. La línea que me divide full heavy, la manía de la hipomanía, que ese es lo único como yo digo, que está en manía y cuando está en hipo. Te lo digo porque aquí está el tipo 1, el tipo 2, y lo que me lo va a diferenciar es la manía o la hipo. Ok, lo que hablamos de manía fue el pressure speech, la impulsividad, los sentimientos de grandiosity, de que él es superior, la desinhibición y el lack of sleep y el energy. Esos son los síntomas maníacos. Ahora, lo hipomaníaco es sencillamente lack of sleep, no necesita sueño y energía y más concentración. Eso es hipomanía. Después de ahí no tiene esos síntomas de pressure speech, de desinhibición, de grandiosity, de trastorno, de no actuar sin remordimiento, de impulsivity, nada de eso. Ok, dímelo, André. Y que no te altera tanto la función, o sea, el paciente puede trabajar, puede hacer su vida, puede hablar normal, y no hay que hospitalizarlo por esa vaina, sino el otro no, el otro ni sabe lo que está haciendo, se encuentra en la calle y de todo, ya tú sabes. Exactamente. El Eso es importante. maníaco Eso es se puede importante. dejar. Dale. Dímelo. Dale. No, pero dilo. Dime qué te iba a decir. No, yo me imagino que el maníaco pudiera creer tanto, digamos, que se va a sacar, que se atreve cuando viene a ver, dejar el trabajo, o sea, algo pila de exagerado. Exactamente. Exactamente. Eso es maníaco. Y lo que menciona Andreina de la hospitalización, por ejemplo, los hipomaníacos tú no lo vas a hospitalizar. Eso es muy raro. Un maníaco sí. Y de hecho, si tú tienes un episodio maníaco y te hospitalizan, ya tú eres bipolar tipo 1. Ya, o sea, ya te hicieron el diagnóstico. Porque ya tú cumpliste con el criterio. Estos síntomas maníacos, para que sea bipolar tipo 1, deben durar más de 7 días o tener una hospitalización. Y los hipomaníacos deben durar más de 4 días. Eso. Entonces, el paciente hipomaníaco usualmente no lo van a hospitalizar por eso, a menos que sea secundario a la hipomanía, dígase de que, por ejemplo, por estrés o porque ya la falta de sueño ya lo está afectando somáticamente, que sea algo así. Pero no fue de que porque él se encueró en la cara. ¿Me entiendes?
Entonces, algo importante, tú preguntabas tú hiciste una pregunta antes de yo hacer esa aclaración, Javier. ¿Cuál fue la pregunta que tú hiciste? Lo de la diferencia, ¿verdad? Sí, como que, De manía y hipomanía. ajá, esa prueba. Ok, pero bueno, ya. Entonces, ok, ya eso lo respondí. Entonces, bueno, esos son los trastornos del ánimo, señores. ¿Tienen algo más que agregar? ¿Alguna Sí, por pregunta? ejemplo, cuando las chicas hacen un PMS, que esa vaina le cambia durísimo, o sea, el ánimo puede estar un día como que tú estás muy hyper, otro día tú quieres matar a todo el mundo, otro día tú quieres como tañoñísimo. Eso, hay un trastorno que yo no recuerdo ahora mismo el nombre, que es como cuando ese PMS es como muy exagerado o muy constante. eh, no me acuerdo el El nombre. trastorno disfórico menstrual. Eso El mismo. menstrual dysphoric disorder. Pero eso está asociado a los síntomas, a la sintomatología del premenstrual, o sea, vienen en conjunto. Tú puedes tener, tú usualmente tienes manifestaciones de PMS también. O sea, la paciente puede tener dolor en las mamas, eso puede ocurrir. Eh, puede tener entonces incluso si tiene, por ejemplo, un fibrocystic mammary disease of the glands, puede tener, si tiene un quiste, el quiste se hace más grande y se hace doloroso, puede tener dolor de cabeza asociado al PMS. Y el dysphoric disorder es como tú dices, cuando ya asociado a esa sintomatología de PMS, ella tiene el mood dysregulation, que tiene los cambios, los mood swings. Y esos mood swings eh, sí son en el mismo día, pueden ocurrir. A diferencia de esto, que el paciente puede durar semanas o hasta meses con manía o con depresión. Ok, Con manía tú entonces, puedes durar un par de meses, ¿eh? sí, Dormir así, mierda. sí. Entonces, Se mueren después de ese mes porque, mierda. quién sabe, man. Los locos son los que más viven. Esos son los que más viven, man. Mood disorders. Entonces, esos son los mood disorders. Ya hablamos de acá. El de los manic episodes. Cuando esos son episodios, son los síntomas, son todo esto que hablamos aquí. Hypomania. Hablamos de lo bipolar, hablamos del cyclotimic, hablamos del major depressive disorder. Entonces, ustedes tienen aquí major depressive disorder with psychotic features. Entonces, aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial entre este y el schizoaffective disorder. Entonces, miren, el esquizoafectivo es un paciente que tiene las dos cosas. Él tiene esquizofrenia y tiene un trastorno bipolar o unipolar. Dígase, o que tiene depresión o que tiene depresión y manía. Entonces, es como si ambas patologías ocurrieran al mismo tiempo. Tú tienes las manifestaciones de esquizoafectivo, o sea, perdón, las manifestaciones de esquizofrenia, dígase de síntomas positivos y negativos de esquizofrenia. Entonces, separado a esas manifestaciones, ustedes tienen las manifestaciones de ánimo, el mood disorder, o tiene un periodo de manía o tiene un periodo de depresión. Ok, deben de estar separadas por lo menos por 2 semanas, una y otra. Entonces, a diferencia del Major Depressive Disorder with Psychotic Features,
ese paciente, cuando tiene la depresión, o sea, cuando él está down, cuando tiene la depresión, durante la depresión, él hace manifestaciones psicóticas. Entonces, las manifestaciones psicóticas, dígase delusiones, alucinaciones, son congruentes con el ánimo. Dígase que el paciente siente, por ejemplo, yo vi uno que decía que el paciente sentía que los órganos internos de él se estaban pudriendo, que él se sentía como una escoria, como una basura, pero no es que él se sentía, él lo veía, lo alucinaba, lo creía de verdad, era una delusión somática. Bien, entonces eso es Mood Depression Disorder with Psychotic Features. Las manifestaciones psicóticas aparecen junto con la depresión, nunca aparecen solas. Bien. Entonces, ese es el diagnóstico diferencial. Es un poco difícil de realizar, pero tengan pendiente la separación de 2 semanas de uno u otro. Ok, si siempre que tiene el periodo depresivo en la historia, siempre que tiene el periodo depresivo tiene el episodio psicótico, entonces MDD with psychotic features. Entonces hablamos de persistent depressive disorder. Usualmente dura más de 2 años y no puede durar más de 2 meses en remisión. O sea que el paciente siempre que se siente deprimido. El MDD with seasonal pattern, que era el seasonal affective disorder, era el paciente que, por ejemplo, en periodo de invierno tiene cambios depresivos, tiene un mood depresivo. Entonces, eso se trata es con fototerapia. Tú lo pones a coger sol, porque usualmente se dice que altera una alteración de la vitamina D. Entonces, usualmente ocurre siempre, tiene ese patrón cíclico siempre en el invierno. Entonces, aquí ustedes tienen la depresión con características atípicas. Las características atípicas de la depresión, como ustedes ven aquí, tienen hipersomnia. La depresión debe de producir es insomnia, usualmente terminal, y te altera el patrón del sueño, te lo fragmenta el patrón del sueño también. O sea, tú duermes menos de 8 horas, tú te duermes en la noche, duermes 3 horas, por ejemplo, y te levantas en la madrugada y ya no puedes dormir, y durante el día tú duermes 1 hora, después 1 hora en otro ratico y así. Entonces, una manifestación atípica es la hipersomnia. El paciente usualmente tiene weight loss. La hiperfagia es atípica y el leading parálisis es que el paciente tiene una sensación de que le pesan las extremidades, pero al hecho de que el paciente no se pare de la cama, le cueste caminar debido a la sensación. ¿Ok? Entonces, eso es with atypical features. Entonces, ustedes tienen aquí las manifestaciones periparto. El peripartum mood disturbances, usualmente después del parto tienen el postpartum blues. Eso aparece 2 días después y no dura más de 2 semanas. Tengan eso pendiente, porque son manifestaciones depresivas, pero tienen esa característica, no pueden durar más de 2 semanas. Ahora, si dura más de 2 semanas, es un mood depressive disorder with peripartum onset. Eso es lo mismo que una depresión mayor, lo único que fue dentro de 1 año después de tener un niño. O sea que si una gestante tuvo el niño y, por ejemplo,
la gestante a los 6 meses empieza a hacer depresión, el paciente es un MDD with peripartum onset, no es un MDD solo, es un MDD with peripartum onset. O sea, que tienen que tener pendiente eso de no más dentro de un año de haber alumbrado. Entonces, tienen aquí el postpartum psychosis. Aquí ocurren un tipo de alucinación que son específicas de aquí, que son las alucinaciones de comando, que son alucinaciones auditivas que le dan órdenes al paciente. Entonces, usualmente es el caso clásico, la madre que luego de dar a luz tiene alucinaciones que le dicen que mate a su bebé. Eso es usualmente el caso clásico que lo pone. Bien, entonces, eso es el postpartum psychosis. ¿Qué más tenemos Y por eso aquí? puede repetirse cada vez que dan a luz. Hay una Ajá. doctora que ya quería tener unos cuantos niños y ella tuvo que operarlo en el segundo. Y solamente tuvo 2 niñas porque las 2 veces ella empezaba a escuchar voces que decían que iban a matar a su hijo. Entonces ella no dormía durante ese tiempo porque esas voces le decían que lo iban a matar. Entonces ella estaba pendiente Mira qué todo ese tiempo. interesante. Todo ese tiempo ella estaba despierta a eso. Entonces ella dice, después pasaba un tiempo y ya yo la dejaba de escuchar las voces. Pero entonces cuando parió de nuevo, otra vez volvieron. Entonces, ella tenía alucinaciones de comando, pero no eran a ella los comandos. Mira qué interesante. La de comando era como que ella entendía que otra persona iban a matar a su hijo. Mira qué interesante. Ok, entonces tenemos electroconvulsive therapy. Esa es el mejor método para manejar las crisis depresivas que tienen suicidality, que tienen, por ejemplo, psychotic features, los episodios maníacos que son muy, pero muy severos, de manera rápida. Porque, por ejemplo, empezar el tratamiento significa que eso va a tomar por lo menos 4 semanas, 4 a 6 semanas para actuar. Pero si tú vienes y le das un ECT, el paciente mejora rápidamente. Después de la primera sesión, ya puede verse relativamente normal. El problema con el ECT es la amnesia, principalmente. Entonces, dígamelo. Yo recuerdo cuando estaba en el ciclo de, Psiquiatría. de psiquiatría, yo roté con un doctor, y ese doctor nos hizo, porque eso fue uno de los temas que él nos dio en psiquiatría, y él nos hizo una anécdota de una paciente que él tuvo. La tipa estaba así, teniendo ideas de suicidio y toda esa vaina, Uh-huh. y también la tipa hacía convulsiones. Entonces, la familia le explicaron como que le necesitaban, como darle la terapia convulsiva para salir de eso, y la familia se negó. Entonces, lo que él hizo fue, bueno, como la familia se negó, yo no le voy a dar convulsionar a ella, pero yo la voy a poner a convulsionar. Le bajó la dosis de los medicamentos que ella estaba consumiendo para las convulsiones que ella tenía. Ajá. Y con esas convulsiones que ella hizo, como cuando le bajaron la dosis, la tipa no volvió a tener ya suicida. Oh, mira qué interesante. Entonces, ella Estuviera lo que... preso en Estados Unidos, pero está interesante. La tuviera presa, pero la sanó, ya la tipa no se quiso volver a matar. Entonces, ok, él lo dejó que convulsionara. Sí, la hizo Y, convulsionar. Porque, ajá. pero él le dejó los medicamentos No, anticonvulsivantes bajo él le bajó las dosis y después se lo dejó así para que siga convulsionando. para que convulsionara. Después de convulsionar, después que ella convulsionó, Se lo subió de nuevo. lo subió de nuevo. ¿Y Y, por ella no, qué? y después de eso, ella dijo que no volvió a tener idea suicida más nunca en su vida. Eso está bueno, o sea,
¿por qué dejarlo que sea natural? Tú puedes, y si tú lo puedes hacer, Porque los pacientes, los familiares no querían que le dieran la cosa, la terapia de convulsiva. ok. Y ellos estaban negados, entonces dijo, bueno, tengo que hacer algo para que esa tipa no se mate, porque se va a matar. Y le bajó la dosis de los medicamentos, la tipa convulsionó y más nunca volvió a tener ya suicida. Mira qué interesante. No, bueno, eso es, hay un lío, hay un lío ahí, bioético. Él está salvo porque él está aquí. Te porque él digo, está en es lo que Estados te digo, Unidos. tú eras Mira, preso, more, preso y sin claro. licencia. Pero porque realmente lo bueno de hacer el electroconvulsivo, porque tú puedes, obviamente aquí no lo hacen así, pero se supone que tú lo cedas al paciente con anestésico, le das relajantes musculares, que sí o qué, y él le da en el shock y tú te levantas. Tú vas en periodo posictal, pero no se supone, no mal, pero aquí se la dan así a lo crudo, de paciente despierto, pan. No, no, o sea, Esto es una selva aquí. sí, una selva salvaje. Sí, una vaina. Aquí, en mono y vaina. Mono cruzando por ahí, por las ramas y vaina así. Ay, Dios mío, uno tiene que ver vaina. ¿Verdad, Mish? En fin, bueno, depresión refractaria, depresión con psychotic feature, catatonia. Entonces, déjame ver si hay aquí hay algo de catatonia o no lo describen. Por ahí, bueno, no. Pero la catatonia per se ustedes pueden pensar la catatonia como los dos espectros, o sea, es como los dos, sería como el final de ambos espectros, o sea, lo más severo que tú puedes tener de ambos espectros, de hipercinetismo o de acinetismo, o sea, un periodo catatónico puede ser un paciente que se pone súper hipercinético, dándole golpe a todo el mundo y a todo, y se lastima el mismo, se fractura, dándole golpe a todo. Eso es un periodo catatónico. O es un paciente que tiene una rigidez postural que tú lo puedes incluso mover al paciente y mantener la postura que, aunque sea incómoda. O sea, tú le puedes levantar un brazo y el paciente se va a quedar con el brazo arriba muchísimo tiempo. Y tiene mutismo, que no habla absolutamente nada. Entonces, eso sería como el espectro inferior, o sea, lo mínimo que puede tener el paciente en términos de movimiento. Entonces, catatonia expresa ambos espectros. Entonces, tú puedes tratar la catatonia con benzodiazepina o con un electroconvulsive therapy. La catatonia puede ocurrir, es secundario a los trastornos mayores, tanto esquizofrenia como depresión, pero también puede ocurrir secundario a medicamentos. Pueden producir catatonia. Entonces, tenemos aquí trastorno de ansiedad. Entonces, la ansiedad es preocupaciones que son incongruentes a la magnitud del estresor. Eso es ansiedad per se. Las preocupaciones incongruentes a la magnitud del estresor. Entonces, ustedes tienen que tener pendiente que la ansiedad produce sintomatología simpática, igual que cuando tú tienes miedo per se, tienes manifestaciones simpáticas. Asimismo, tú lo vas a tener en los trastornos de ansiedad, pero persistente. Entonces, ustedes tienen aquí los desórdenes de pánico, el desorden de pánico. Ahora, el desorden de pánico es cuando tú tienes ataques de pánico. Entonces, aquí tú tienes ataques de pánico que son ataques donde tú tienes palpitaciones, sudoración, manifestaciones somáticas, tú puedes tener miedo, es como la ansiedad, lo más severo, un ataque de ansiedad severo,
dentro de lo que tú describes, ansiedad, lo más severo que puede ocurrir es un ataque de pánico. Bien, eso incluso te puede dar hasta somatizaciones de tipo angina de pecho, por ejemplo. Entonces, cuando tú tienes ataques de pánico sin provocación alguna y tienes preocupación de que van a ocurrir ataques de pánico o te preocupa tener ataques de pánico, entonces tú tienes un desorden de pánico. Entonces, por ejemplo, eso te lo tienden a poner en las preguntas para confundirte, como con la fobia, como la agorafobia, por ejemplo. Aquí el paciente que tiene un panic disorder tiene miedo de salir porque tiene miedo de que le dé un ataque de pánico cuando esté fuera de su casa. Por eso no sale. A diferencia de una agorafobia, que es él no quiere salir de su casa porque le da miedo los espacios públicos. ¿Me entienden? Entonces tienen que tener pendiente eso para hacer el diagnóstico diferencial. Por eso que les digo que siempre busquen en las manifestaciones que tiene el paciente en una viñeta clínica de psiquiatría, si son primarias o si son secundarias. Por ejemplo, en este caso, primario sería que el paciente tiene miedo per se de ir a un espacio público, eso es primario. Ahora, secundario sería, el paciente tiene miedo a ir a un espacio público, pero es porque tiene miedo de que le ocurra un ataque de pánico en el espacio público. Son dos cosas diferentes. Bien, siempre busquen las causas de las manifestaciones. Dime, Andreina. Ya tú lo dijiste, que el ataque de pánico es como intrusivo, como que no es precedido por nada. Te puede dar, tú caminando, hablando con una gente, ya te da como ese miedo así irracional. Y en la agorafobia, por lo general es como algo identificable, que tú dices, ese espacio o esa cantidad de gente a mí me da miedo. Exactamente. Entonces, eso agorafobia versus ataque de panic disorder, que siempre se lo ponen a hacer ese diagnóstico diferencial. Entonces, ustedes tienen aquí fobias, que son trastornos de ansiedad per se, pueden ser a cosas específicas. Ahí ustedes tienen agorafobia, pero ahí ustedes tienen toda la fobia del mundo, aracnofobia, toda esa fobia que ustedes conocen. Son miedo irracional a cosas específicas por más de 6 meses. Pueden ocurrir en presencia o anticipación, o sea, solamente el hecho de que tú piensas que te van a exponer a eso, provoca la sensación del miedo, de ansiedad. Entonces, con las fobias que son de ese tipo, por ejemplo, las fobias animales, aracnofobia, fobia hay, por ejemplo, fobia a la oscuridad, fobia a muchísimas, ustedes saben, 10.000 millones de fobias. Entonces, lo que se puede hacer es un exposure therapy, que es una terapia de exposición, se le va presentando al paciente. Tú puedes hacerlo de dos formas. Tú puedes ir presentándole el estresor paulatinamente al paciente cada vez un poco más, un poco más, un poco más. O tú puedes hacer una terapia explosiva en la cual tú trancas al paciente con el estresor hasta que él agote su miedo, que esa era la más severa. Bien, entonces usted puede utilizar uno de los otros, uno de los dos es la respuesta correcta. Entonces, el Social Anxiety Disorder es un paciente que tiene miedo de la vergüenza, tiene miedo a tener vergüenza, a sentir vergüenza. Entonces, aquí ustedes pueden tener el Social Anxiety Disorder no especificado, es
un individuo que ustedes pueden describirlo, por ejemplo, que es tímido, y es tímido en todos los aspectos. No es un paciente que es tímido cuando está en la escuela, por ejemplo, sino que es tímido siempre en su casa, en todos los sitios que se encuentra. Tiene shyness porque no tiene miedo de el embarrassment, para que hagan el diagnóstico diferencial. Ser tímido, por ejemplo, en la escuela, pero en su círculo social es normal. Bueno, pues eso no es social anxiety disorder. Eso es normal shyness. Tiene que ser en todas las situaciones sociales, todas, para que sea social anxiety. Entonces, ustedes tienen el performance type, que son para no en situaciones sociales específicas, sino para cosas específicas. Usualmente es el public speaking, el dar presentaciones, que te produce el performance type, anxiety disorder. Usualmente aquí que se le da, por ejemplo, al paciente propanolol, no porque el propanolol le vaya a quitar el social anxiety, sino porque mejora la sintomatología. No siente las palpitaciones, no siente el sweating que viene con el miedo. Entonces, esas son las fobias, señor. Generalized Anxiety Disorder es ansiedad. La fobia es una sola cosa, ¿verdad? El Generalized Anxiety es a muchas cosas. Usualmente son aspectos de la vida. El paciente tiene ansiedad, tiene pensamientos intrusivos que afectan su calidad de vida, porque se está preocupando por las notas, por el dinero, por su pareja, por etcétera, por muchas cosas. Entonces, eso es Generalized Anxiety Disorder. Usualmente produce insomnia, y la insomnia es de inicio, una insomnia al principio de la noche, que es que el paciente no puede conciliar el sueño porque los pensamientos no lo dejan, no salen, son intrusivos, no salen de su cabeza. Entonces, eso es el diagnóstico de Generalized Anxiety Disorder. Entonces tenemos aquí el Obsessive Compulsive Disorder. El obsesivo compulsivo, entonces tenemos las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones son pensamientos intrusivos que causan disturbance, o sea, que causan alteración, causan miedo, causan inconformidad en el paciente. Y tenemos las compulsiones, que son manifestaciones motoras repetitivas que se realizan con el fin de mejorar esa obsesión. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, un paciente que tiene una obsesión. La obsesión puede ser, vamos a decir, bueno, un caso que yo vi que es interesante, un caso que me salió en un banco de preguntas, era una chica que ella tenía un cuchillo, o sea que ella estaba cocinando con su madre. Entonces, cuando ella la madre le pasó el cuchillo a la niña entró en una obsesión de apuñalarla a la madre. O sea, le entró ese pensamiento que le causó ansiedad, le causaba temor. Entonces la muchacha soltó el cuchillo y se fue a abrir y cerrar la puerta de su cuarto. Entonces ella tuvo la obsesión, un pensamiento intrusivo que le causó distrés, y fue a realizar una compulsión para aliviarse de ese estrés. Bien, el paciente que tiene eso es egodistónico, o sea que eso le causa distrés al paciente. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con el Obsessive Compulsive Personality, o sea, con la personalidad obsesiva compulsiva, porque esta es más bien organización más que
obsesiones y compulsiones per se. O sea, el paciente que tiene el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo no es obsesiones y compulsiones que tiene, como lo describimos, sino más bien organización, y es psicorrígido, y es no cambia de opinión, tiene un patrón para todo, es súper organizado, etc. Ok, entonces eso es distinto, es muy distinto realmente al obsesivo, al trastorno. Entonces, eso es el trastorno obsesivo compulsivo. Ustedes tienen aquí el Body Dysmorphic Disorder. El Body Dysmorphia, bueno, ya ustedes entienden eso, ¿verdad? El paciente no tiene una relación entre lo que es real, lo que él ve, o sea, lo que él es con lo que él ve o con lo que él piensa de él. Entonces tiene preocupación por eso. Eso es Body Dysmorphic Disorder. Ustedes tienen aquí tricotilomanía, que eso es secundario, puede estar asociado a un trastorno de ansiedad. Usualmente aparecen jóvenes. Los pacientes se tienden a arrancar el cabello, puede ser usualmente de la cabeza, pero pueden ser las cejas, pueden ser vello facial también. Los pacientes usualmente se arrancan el cabello utilizando su mano dominante. O sea que ustedes van a ver más pérdida de cabello del lado derecho, por ejemplo. Entonces, aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial de la tricotilomanía con la alopecia areata, por ejemplo, que es un trastorno autoinmune, usualmente. O puede ser también secundario estrés. La alopecia areata, ustedes van a ver que se pierde una zona de cabello y o sea, se pierden todo el cabello al mismo tiempo de esa zona. Al mismo tiempo en una zona específica. A diferencia de la tricotilomanía, que ustedes tienen en las zonas que tienen alopecia, como ustedes ven aquí, hay zonas que no tienen nada de cabello, zonas que tienen un vello en una longitud más corta, otra que ya están creciendo. Entonces tienen diferentes longitudes. Eso en la tricotilomanía. Tengan pendiente que el paciente que tiene tricotilomanía también puede tener tricofagia, se lo puede comer, eso puede ser, habría que hacer un diagnóstico diferencial ahí con la pica, ¿verdad? Que el paciente tenga anemia ferropénica, y también que si se come el cabello puede ser un tricobezoar, puede producir una obstrucción intestinal por cabello. Entonces, eso es tricotilomanía. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el adjustment disorder. El adjustment disorder usualmente estos son trastornos asociados al estrés. Es una categoría de exclusión. Es cuando tú tienes un episodio de estresor grande. Usualmente los estresores, como hemos visto, precipitan muchísimas cosas. Precipitan depresión, precipitan manía, hasta la misma esquizofrenia la precipita. Un estresor puede precipitar la esquizofrenia. Por ejemplo, el cambio de vida mayor, dígase que el paciente se va al college, eso es un estresor. Entonces, eso puede precipitar la esquizofrenia. Por ejemplo, de hecho, yo tengo un amigo que él él heredó una fortuna, esencialmente, de su padre, y es esquizofrénico. Él obviamente tenía la predisposición genética para eso, pero ese fue el estresor de él y se desarrolló y se volvió esquizofrénico totalmente. Entonces, los estresores hacen trigger de las enfermedades psiquiátricas. Entonces, en el adjustment disorder es cuando tenemos un estresor que produce una alteración psiquiátrica, pero que no cumple con ningún criterio, no cumple ni con depresión,
no cumple con ansiedad, generalized anxiety, ni con una fobia, ni con nada. Entonces lo llamamos adjustment disorder. Le llamamos trastorno de ajuste. Y ese trastorno de ajuste entonces puede ser con síntomas de ansiedad, con síntomas depresivos, con síntomas psicóticos, etc. Entonces, ustedes tienen que debe de ocurrir dentro de los 3 meses del estresor haber ocurrido y dura menos de 6 meses. ¿Ok? Entonces, tengan eso pendiente. Eso es un trastorno de exclusión, o sea que ustedes no pueden pensar trastorno de ajuste de inicio. Ustedes tienen que descartar las otras cosas y después ustedes consideran trastorno de ajuste. Entonces aquí ustedes tienen el PTSD. Deben de hacer ese diagnóstico diferencial con PTSD y Acute Stress Disorder. Lo primero, el tiempo. Esto dura más de un mes, esto dura menos de un mes. Ahora, ¿qué es el PTSD? Después de un estresor, el paciente tiene estas manifestaciones que están aquí, el paciente revive la experiencia del estresor en forma de nightmares o flashback, que pueden ser cuando él esté despierto, que puede tener flashback. El paciente tiene hyperarousal, eso es, por ejemplo, te lo describen a veces que el paciente se asusta de nada. Tiene el avoidance, que eso es que el paciente no quiere hacer nada y a veces inconscientemente no quiere hacer nada que tenga que ver con el estresor, ni que se parezca al estresor. Y puede tener cambios en el ánimo también asociado a esto. Entonces, eso es el PTSD. Debe de haber siempre un estresor, o sea, busquen el estresor cuando ustedes, para pensar en esto. Se le murió una gente, tuvo un trauma severo, o sea, tuvo un accidente de tránsito, o vio una muerte, etc. Eso puede producir el PTSD. El Acute Stress Disorder es lo mismo que el PTSD, pero por lo menos dura menos de un mes. Entonces, el paciente que tiene Acute Stress Disorder, por ejemplo, puede ser que un paciente que tenga, que haya tenido, por ejemplo, que se le haya inundado la casa, por ejemplo, y esté teniendo todas estas manifestaciones. Si tiene menos de un mes, ustedes no hacen nada. El mejor tratamiento para Acute Stress Disorder es la educación, que eso se llama Short Acting CBT. O sea, lo que hacemos es que le decimos al paciente que eso es parte, lo que él siente ahora, es parte de su proceso natural y que eso con el tiempo se quita. Y la educación solamente para la que usted disorder disminuye la incidencia de que eso se convierte en un PTSD. Ok. Entonces, miren aquí, ustedes tienen aquí los tiempos, háganse su image occlusion y eso con esto. ¿Cuáles son antes de un mes? ¿Eh? Vale oro este cuadro. Sí, botella, ¿verdad? Todo con tiempo, todo con tiempo. Sí, sí, estoy contigo. Su botellita, ¿verdad? Botellita. A mí lo que más, los mayores a mí no me daban tanto problema. A mí lo que más me dieron problemas de yo aprenderme fueron los childhood. O sea, que cuando aparecen antes de los 6 años, después de los 10 años, que antes de los 18, que eso a mí siempre me ha dado problema aprenderme eso. Entonces, luego empezamos con la personalidad. Entonces, lo que vamos a dejarlo aquí. Y las personalidades, los trastornos de personalidad, lo damos mañana. Yo creo que ya casi estamos acabando. Déjame ver. Eating disorder. Después están los psychiatric emergencies. La psicoactiva. Sí, yo mañana acabamos. De hecho, mañana acabamos psiquiatría probablemente y empezamos renal. Puede ser que, sí, puede ser que empecemos renal mañana, por lo menos media hora o algo así.